Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer una tarta española de queso, también conocida como tarta de la viña. Normalmente pues es una tarta de queso y así la vamos a llamar, tarta de queso. Es muy fácil de hacer, solamente lleva 5 ingredientes y si ustedes siguen al pie de la letra mis instrucciones, la tarta les va a quedar perfecta, así tal y cual como la que yo voy a hacer. Y les va a fascinar porque tiene un sabor espectacular. Acá abajo del video en la descripción les dejo la receta escrita para que la copien y la tengan siempre a mano. Y sin perder más tiempo, vamos a comenzar. Los ingredientes son 600 gramos de queso crema del tipo Filadelfia, 4 huevos, una taza de azúcar que es igual a 220 gramos, igual a 12 cucharadas. 30 gramos de harina de trigo de todo uso, que es igual a 2 cucharadas rasas. Y 200 mililitros de crema de leche, de la que se utiliza para batir para hacer chantilly, también conocida como nata para montar. Tengo acá un molde de fondo removible que tiene 22 centímetros de diámetro. Si ustedes no tienen molde de fondo removible, pueden utilizar un molde normal, no se preocupen. Y tiene 6 centímetros de altura, más o menos. Yo lo voy a forrar con un papel vegetal que humedecí, lo metí debajo del chorro de agua y lo exprimí muy bien. Ahora lo voy a colocar acá. Y como está húmedo, se va a moldar mucho mejor al molde. Los pedacitos que sobren, no se preocupen, déjenlos. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué no podemos pasarle aceite o mantequilla y ponerle harina? ¿Por qué no? Porque esta tarta es muy blanda y poniéndole así un papel es muchísimo más fácil desmoldarla. Además, queda con las paredes así un poco arrugadas, queda más bonita. Una vez que ya le pusimos el papel al molde, vamos a encender el horno y lo ponemos a una temperatura de 210 grados centígrados para que vaya calentando. Mientras nosotros preparamos la mezcla que va a ser nuestra tarta. Vamos a reservarla. Necesitamos una batidora, es preferible. Ustedes pueden hacerlo a mano porque sí se puede hacer a mano, pero es aconsejable hacerlo con una batidora eléctrica, sea grande o pequeña, no importa. Vamos a agregar en el bol de la batidora 4 huevos. Conviene que los huevos estén a temperatura ambiente. Y vamos a batirlos hasta que crezcan al doble de su tamaño y se formen en una crema blanquecina. Ahora que ya tenemos los huevos así, vamos a comenzar a agregarle 600 gramos de queso crema del tipo Filadelfia. Conviene que el queso crema esté a temperatura ambiente. Y ahora vamos a batir otra vez hasta que el queso quede totalmente integrado en los huevos y hagamos una crema homogénea. Ya está así muy bien integrado. Ahora vamos a comenzar a agregarle el azúcar. Yo tengo acá una taza de azúcar que es igual a 220 gramos, igual a 12 cucharadas. Yo las voy a agregar poco a poco con la batidora encendida, ¿ok? Y dejamos batir un ratito para que se incorpore a la mezcla muy bien el azúcar. Ahora tengo acá 2 cucharadas rasas de harina de trigo que es igual a 30 gramos. Cucharadas rasas. Vamos a agregarla acá con la batidora encendida. Y voy a agregar 200 mililitros de crema de leche para montar, para hacer chantilly, la llamada natas para montar. Dejamos batir unos segundos para que se incorpore bien la crema de leche en la mezcla. ¿Está lista? Vamos a retirarlo de acá. Ya tenemos acá nuestra mezcla. Vamos a limpiar bien las paredes del bol
y a mezclar un poquito más para que quede todo bien integrado. Y vamos a poner esto en el molde. Tenemos acá nuestro molde, vamos a poner la mezcla acá adentro. Ahora vamos a llevarla al horno a una temperatura de 210 grados centígrados. Debe estar en el horno tal vez unos 45 minutos o hasta que ustedes vean que está bien doradita por encima. Ella queda así con un tono como quemadito por encima. Esa es la característica de esta tarta. La dejamos en el horno 45 minutos. Si ustedes ven que aún no está bien bronceadita, la dejan un ratito más, 50 minutos o por allí. Y después la retiramos del horno. Ella va a salir del horno blanda. Ustedes la van a retirar del horno y ella va a bailar como que si todavía estuviera muy húmeda por dentro. Pero esa es la característica de ella. Cuando ella enfríe, ella va a desinflar y va a endurecer por dentro, ¿ok? Por lo tanto, ustedes no se preocupen. Esto es básicamente un cheesecake. Vamos a llevarla al horno y cuando yo lo retire del horno, yo les digo exactamente el tiempo que estuvo en el horno. A 210 grados centígrados. Acabo de retirar mi tarta de queso del horno. Estuvo exactamente 55 minutos a 210 grados centígrados. Miren cómo ella baila, miren. Es así que ella queda. Está totalmente bronceadita como tiene que quedar. Entonces vamos a dejarla que enfríe al menos 2 horas. Ella va a bajar al cambiar de temperatura, estar en una temperatura más fresca, comienza a desinflarse inmediatamente. Y después la desmoldamos, ¿ok? Transcurridas 3 horas, tengo acá la tarta. La dejé descansando tranquilamente para que se pusiera a temperatura ambiente. Miren cómo ella se puso. Se desinfló totalmente, está bien durita ya, está perfecta. Entonces vamos a desmoldarla. Tengo acá mi plato, tengo acá mi tarta. Entonces voy a retirarla de acá fácilmente. Miren, agarramos simplemente el papel, por eso conviene no cortarlo. Vamos a ir separando del molde así. Miren cómo ella sale fácilmente y la pasamos al plato. Ok, se dan cuenta que no necesitan un molde de fondo removible. Simplemente con un molde normal se puede hacer. Vamos a separar el papel. Miren qué cosa tan linda nos quedó. Yo ahora voy a retirarle el papel con cuidado. Vamos a romperlo. Voy a ayudarme con una espátula. Y tenemos acá nuestra tarta lista. Miren esta tarta tan bonita de queso. ¿Qué les parece? Perfecta, mejor imposible. Idéntica a las tartas originales de la viña o tarta española de queso, como ustedes le quieran llamar. Está lista. Ahora lo único que falta es cortarla para ver cómo nos quedó. Voy a cortar un trozo. Es tan tierna para cortarla. Espectacular. Miren esta delicia de tarta. Ustedes tienen que prepararla. Les va a fascinar. Espero les haya gustado esta tarta de queso que hicimos hoy. Miren esta belleza. Miren cómo quedó, como estaba al inicio, bien blandita, y miren cómo se puso. Bueno, así como yo les dije, con todos los pasos que les enseñé, que les va a quedar fabulosa. Así que ya lo saben, a prepararla se ha dicho. Y después nos comemos así un trocito como este. Miren qué belleza. Y claro, yo ahora la voy a probar. Miren.
Voy a probarla. Excelente, de verdad. Una delicia de tarta con el sabor a queso. Ustedes no se la pueden perder. Y tan fácil de hacer. Les va a encantar, de verdad que sí. Y ya que están viendo este video, déjenme un like, suscríbanse en el canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Y gracias por hacerlo, me ayudan muchísimo. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook, ambas se llaman Temperos y Sabores. Y ya lo saben, preparen esta tarta de queso con solo 5 ingredientes. Fabulosa y les va a fascinar. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Ya está ya. Chao.